Buenos días, ¿se me escucha? Buen día. Buenos días, ¿cómo les va? Vamos a dar inicio a la audiencia. Bien, buen día. Sí, ningún problema. Una pregunta. Y por ¿Yo tengo que favor, compartir la presentación o la... no, lo compartimos nosotros desde acá. Ah, ok. Bien. Perfecto. En la ciudad de Ustedes me... Córdoba, siendo las 10 horas del día 18 de diciembre del 2025, se da inicio a la audiencia pública ambiental digital convocada por la Secretaría de Desarrollo Sostenible, dependiente del Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la provincia de Córdoba, a los fines del tratamiento del estudio de impacto ambiental correspondiente al proyecto Loteo AMA, expediente número 0918-035404-2025, a través de la plataforma Zoom. Se encuentran presentes, además del personal de la Secretaría, por la parte proponente, como consultora ambiental, la ingeniera civil Viviana Elsa Broy. Preside el acto la abogada María Eugenia Siachi, jefa del área legal y audiencias públicas, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Sostenible. Habiendo dicho todo esto, yo le voy a hacer la palabra a usted, Viviana. Le voy a pedir un minuto para poder compartir en pantalla la presentación y usted me va indicando cuándo desea que yo avance en las filminas. ¿Sí? En un Bueno, minuto comparto. Gracias. bueno. Ahora sí, cuando usted desee comenzar, la escuchamos con atención. Gracias. Bien, sí, recién ahora lo puedo ver, digamos. Bueno, eh, comenzando, digamos, o continuando la introducción, el loteo o la propuesta que se presentó ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible es una propuesta de subdivisión en lotes eh, que se denomina loteo AMA, porque pertenece a la Asociación Mutual Mercantil Argentina. Este loteo se ubica en el Departamento General San Martín de la provincia de Córdoba, en la ciudad de Villa María. Como proponente o titular de la tierra y del proyecto de subdivisión es la Asociación Mutual y está representada por su presidente, el señor Miguel Olaviaga. Después también intervino como responsable profesional o consultor del proyecto desde el área de agrimensura, eh, es decir, diagramando la propuesta de fraccionamiento, el ingeniero civil Cristian Manuel Olaviaga. Y bueno, como dijo recién la señora, yo soy Viviana Broy, que soy la ingeniera civil que interviene como consultora del estudio de impactos ambientales. Ya podemos pasar a la que sigue. Este loteo consiste en unión y subdivisión de parcelas. Originariamente son 3 parcelas que se unifican en primera instancia para conformar una superficie total de 10 hectáreas, 127.000 metros cuadrados, que después se fracciona en lotes de menor superficie del orden de los 400, de 300 metros cuadrados para comercialización individual. Inmobiliaria. Eh, en la imagen se destaca lo que se denomina la zona de influencia o área de influencia que se tiene en cuenta para el estudio de impactos ambientales, que están marcadas por la ruta nacional 158, que es el polígono color naranja, y la avenida Vélez Sarsfield, y después, paralela a la ruta nacional, la avenida Francisco García, por la cual se tiene acceso al loteo. Cardinalmente, digamos, está al norte o noreste de Villa María. Podemos pasar a la que sigue.
para abordar el estudio de impactos ambientales que se presentó en el expediente en la Secretaría de Desarrollo Sostenible, es necesario cumplimentar 5 etapas. Una etapa descriptiva del proyecto, después otra etapa que también es descriptiva, pero de la situación ambiental existente del área de influencia o quien va a ser receptor de esta propuesta de subdivisión en lotes. Después, en tercer lugar, la evaluación de impacto ambiental en sí, que implica reconocimiento de impactos y valoración cual y cuantitativa. Para finalizar, la propuesta de medidas de mitigación de los impactos identificados y una elaboración de conclusiones y recomendaciones finales. El área de influencia del proyecto es el punto de partida, porque a partir de ahí se van a pensar y analizar los impactos de la propuesta. En sí mismo se focaliza como a toda la localidad de Villa María, pero prestando mayor atención al polígono anterior naranja entre el Boulevard Vélez Sarsfield y la Ruta Nacional 158. Podemos pasar a la que sigue. Bueno, como dijimos de estas etapas, para elaborar y presentar el estudio de impactos ambientales, comenzamos con la de descriptiva del proyecto. Como ya vine aclarando en las introducciones, se trata de un negocio inmobiliario y cabe aclarar que el enfoque que le da la asociación mutual es que sea para viviendas sociales. Ahí se muestra un fragmento del plano de subdivisión en lotes que elaboró el ingeniero Laviaga, en donde se muestran la disposición, el almacenamiento, la distribución de los lotes, que más al este, digamos, sobre Avenida Francisco García, se deja un espacio verde, un espacio comunitario. Se puede tipificar a la acción como un nuevo emprendimiento porque no hay, al día de hoy, no se han comercializado los lotes, no hubo venta, preventa, así como un boleto de compra-venta de lotes, y tampoco han sido edificados. En la totalidad, en este proceso de autorización, se generan lotes baldíos. Después, los lineamientos a seguir para la ocupación y la edificación de los lotes los determina la municipalidad. Yo puse ahí de Villanueva y un error, es Villa María. Después, en relación a esto al diseño, se da continuidad a la trama urbana y al almacenamiento del sector de la localidad. Resumiendo, lo que se refiere a ocupación y superficies, se trata de un predio unificado de 10 hectáreas, 1.727 metros cuadrados, de los cuales 7 hectáreas, 1.615,24 metros cuadrados, quedan para lotes, o sea, se conforman lotes con esa superficie, y 3 hectáreas con 111,76 metros cuadrados quedan para calles, para dar accesibilidad a los lotes. En total, se generan 225 nuevas parcelas, de entre 258 y 359 metros cuadrados, todo de destino residencial. El espacio verde tiene 4.142,72 metros cuadrados y bien sobre el ingreso de Avenida Francisco García, se reservó una superficie de 4.435 metros cuadrados para espacio comunitario, es decir, para actividades de la comunidad y de lo que se va a denominar este loteo AMA o el barrio de AMA. Dentro de los lineamientos de ocupación del suelo que determina la Municipalidad de Villa María y sus ordenanzas, se define que esta parcela está comprendida dentro de lo que ellos denominan patrón 1 de ocupación, que permite el establecimiento de industrias pequeñas, artesanales, con mercado local, sin requerimientos de infraestructuras. Y el patrón 2, que es pequeñas y medianas, con mercado urbano y una necesidad mínima de infraestructura, esto además del residencial. Son los usos que no son residenciales permitidos y compatibles.
Ahora podemos pasar al que sigue. Bien, continuando con la descripción del proyecto, en sí, además de la propuesta de fraccionamiento, es necesario complementar con subproyectos o lo que se denominan proyectos asociados o complementarios. Estos proyectos asociados complementarios son los necesarios para la prestación de servicios mínimos a los lotes que se generan. Entonces, acá tenemos 6 ítems o proyectos derivados y que hay que abordar y después en el tiempo materializar y desarrollar para que sea posible el uso residencial y el establecimiento de las viviendas y de las familias que ocupen estos nuevos lotes. Dentro de estos 6 subproyectos o proyectos complementarios están el de red de distribución de abastecimiento de agua potable, la gestión de efluentes cloacales, que en este caso es a través de una extensión de red colectora de líquidos cloacales, la provisión de energía eléctrica tanto para la electrificación de viviendas como para prever el alumbrado público. La apertura de calles con la obra vial que conlleva, es decir, calzada, vereda, cordón cuneta, pavimentación. Y a su vez, la previsión del manejo de los excedentes de escorrentías pluviales superficiales. También fue necesario pensar, analizar y abordar estrategias para el arbolado público en veredas y la parquización de espacios verdes, en lo cual también tuvo oportunamente intervención el área de bosques de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, recomendando especies y cantidad de ejemplares a disponer. El proyecto de la red de distribución de gas natural también se tuvo que prever y desarrollar, ya que en este caso, este loteo, como pocos, digamos, tiene acceso al gas natural mediante red. Podemos pasar a la que sigue para seguir con la descripción del proyecto. En las diapositivas estas que siguen voy a describir brevemente cada uno de esos proyectos asociados o infraestructuras que se tuvieron que proyectar para dar servicio básico o prever el servicio básico a los futuros lotes y las familias que van a residir en él. En primer lugar, siguiendo el orden en que los había presentado, está la red de agua potable. Fue necesario desarrollar un proyecto de red de distribución, o sea, ampliación de la red que ya existe en Villa María, la extensión para dar servicio a cada uno de estos nuevos lotes. El punto de conexión y extensión está en la avenida Francisco García. El prestador de servicio es la Cooperativa de Trabajo 15 de Mayo Limitada. Ellos son los que ponen condicionamientos a la materialización y a los materiales, diámetros que se van a prever en la red de distribución. Y se constituyen en prestadores de servicios, son los que inicialmente dan la factibilidad del mismo. Este es el plano conforme ahora porque hoy en día la red de agua ya está materializada. Podemos seguir al que sigue, que si no me equivoco es de efluentes cloacales. En efecto, este es acá muestro el plano conforme ahora de la red colectora de cloacas, porque también la red colectora ya está construida. Esta red colectora deriva en una cañería máxima que también va por Avenida Francisco García y lleva, junto con el líquido cloacal de todo Villa María, el efluente a la planta de tratamiento de líquidos cloacales en operación en Villa María, que está al sur este. En el mapita de la izquierda, abajo, ahí está la distancia, digamos, o relación de ubicación entre el loteo que está al norte
y la planta de líquidos cloacales. No solamente a los fines de la prestación del servicio, es importante ver dónde está ubicado, sino también si la operación de esta planta de líquidos cloacales pudiera o no afectar al desarrollo del loteo. En este caso está muy distante y no tiene influencia. El prestador de servicio, no sé si lo dije, también es la cooperativa de trabajo 15 de Mayo Limitada. Y dio factibilidad del servicio y los condicionamientos para el desarrollo de la red. Podemos pasar al que sigue. Bueno, en cuanto a la provisión de energía eléctrica, para dar electricidad a cada vivienda y además administrar electricidad al alumbrado público, se tuvo que desarrollar un proyecto y presentar a EPEC, porque la prestadora del servicio es la Empresa Provincial de Energía de Córdoba. Entonces, EPEC es quien establece qué horas van a ser necesarias para la vinculación a la red existente y materiales a emplear. Tiene que dar por visado el proyecto antes de su materialización. Hoy en día ya está aprobado el proyecto por EPEC y esta empresa determinó que eran necesarias tres obras, digamos, a desarrollar para poder conectar a la red global de Villa María. Las tres obras son el punto de derivación, que desde una línea de media tensión que está sobre calle Francisco García, entre calle Chupo y la calle Los Sauces, que están más al sur. La obra interna, o sea, la distribución y cableado entre las parcelas o las manzanas del loteo de AMA, es decir, tanto la primaria como la secundaria, que pueden ser aéreas o subterráneas, y una subestación transformadora. Y lo que denominan obra de vinculación con la red externa, que es la conexión de la línea de media tensión de la avenida Francisco García. Todas esas desarrollos y previsiones tuvieron que tenerse en cuenta para garantizar este servicio a los compradores de lotes y las familias que residan a futuro. Podemos pasar al que sigue. Bien. El siguiente ítem a describir es en relación a lo que es principalmente gestión de aguas pluviales, además de garantizar la circulación interna y la accesibilidad al loteo. ¿Por qué? Porque se trata de la apertura de calles, la pavimentación, cordón cuneta y gestión de aguas pluviales. En Villa María se ha desarrollado en el año 2017 un plan director de desagües pluviales que abarca a toda la localidad. Este plan director fue presentado y aprobado, visado por la Administración Provincial de Recursos Hídricos en el expediente 0416-011-390 del año 2017. Y también fue ratificado en una ordenanza municipal, que es la 7193 del mismo año. Este plan director divide a la localidad de Villa María en distintas cuencas y advierte sobre la necesidad de obras particulares en cada sector. Entonces, completando ese plan director o aumentando el detalle del plan director, es que cuando surge la propuesta de este fraccionamiento más otros colindantes en la zona, y para anticiparse y trabajar de manera integral los desagües pluviales del sector, es que dentro del municipio de Villa María se desarrolla lo que ellos denominaron proyecto de sistematización de desagües pluviales de la cuenca 4 o subcuenca SC03, que es a la que pertenece el loteo AMA.
en la imagen lo que yo muestro es, se ve un poco pequeño el loteo y alrededor todos los otros fraccionamientos y aperturas de calles previstas, la red de colectoras del agua pluvial que son entubados o canales a cielo abierto. Ahí se identifica el canal 2 paralelo a la calle Francisco García, y uno de los ítems más importantes de este proyecto es la previsión de una laguna de retardo, que es ese rectángulo en gris, digamos, y con un cartelito azul que dice laguna de retardo, porque es una laguna compartida entre varias fracciones o terrenos que están en proceso de urbanización o de loteo o de subdivisión. Entonces va a haber una única laguna para ese sector que recibe las aguas pluviales. En otros casos, cada loteo tiene su propia laguna. En el caso de Villa María, al tener un plan director y eh, poder proyectar para la zona, se resulta más eficiente la gestión del agua pluvial. Después, este proyecto de sistematización y el estudio específico para AMA eh, eh, arriba a conclusiones que son las que están más reivindicadas, que son la determinación de los umbrales de vivienda, por ejemplo, o sea, la edificación, el nivel de piso de cada casa, a qué altura tiene que estar respecto al fondo de cuneta, que se determinó en 40 centímetros. Se determina cuál es la cota del coronamiento o de borde superior de la laguna de retardos pluviales, para que también lo tengan en cuenta los futuros residentes al momento de edificar sus viviendas. El FOS, que es el factor de ocupación del suelo, que es el 70%, o sea, cada dueño de lote futuro no puede edificar o impermeabilizar más del 70% de la superficie de su lote. Y bueno, se recomiendan pavimentos tipo adoquinados para propiciar una mejor absorción. Al día de hoy no se ha avanzado con obras de pavimentación. Y también lo enlaza con la previsión de arbolado en espacios verdes, recomendando fajas verdes y no cazuelas individuales para garantizar una mayor absorción de los excedentes de agua de lluvia. Ahora ya podemos pasar el que sigue. Bueno, justamente que estaba, lo último que mencioné fue lo de la previsión del arbolado en fajas verdes. En esta filmina lo que describo es uno de los últimos ítems que abarcan la caracterización del proyecto, que es cómo se organizó y se pensó lo que es parquización, arbolado. A los fines de cumplimentar con los requerimientos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la provincia de Córdoba y de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ambiente de la Municipalidad de Villa María, se desarrolló un plan forestal para el loteo. El ingeniero forestal Ignacio Ibarra es quien desarrolló este plan forestal. Como resumen, digamos, de sus diagramaciones y recomendaciones, dice que se sugiere la conservación de ciertos ejemplares de algarrobos y chañares como parte integral del loteo. Actualmente, sobre todo en lo que es el espacio verde, donde está determinado el espacio verde y adyacencias, hay ejemplares de algarrobos y chañares. Entonces esos ejemplares sí o sí se deben conservar. Lo dice tanto el informe de bosques nativos de la Secretaría de Desarrollo Sostenible como el informe del ingeniero forestal. El plan forestal es con especies nativas y cumple con lo solicitado por el área de bosque nativo de la provincia de Córdoba, a través del expediente 594-00252 del año de 2023, donde se solicita la plantación de al menos 180 árboles nativos dentro del predio. Entonces, cumplimentando esas directivas y ampliándolas, el ingeniero forestal propone como especies para el arbolado mato, manzano de campo, cinacina, lagaña de perro y cen de campo. Y bueno, ahí ilustro un poco
sobre las características de cada especie prevista, tanto la formación de la copa, la altura, el porte, como la floración o la hoja. Ahora podemos seguir con la descripción de la situación ambiental preexistente en la siguiente filmina. Perdón, me había olvidado de la red de gas natural, que en este caso tiene acceso la distribuidora de gas del centro, dio factibilidad de conexión a la red general de Villa María. Entonces, se desarrolla una propuesta de red de distribución para el loteo que lo prepara la Gerencia de Ingeniería de Ecogas. Después, para cerrar, en relación a lo que implica el proyecto, es importante tener en cuenta también los residuos y contaminantes esperados y las necesidades de infraestructura. Estos son los típicos de loteo. En cuanto a residuos y contaminantes, son los residuos sólidos urbanos y los líquidos cloacales. Las necesidades de infraestructura son las que se cubren con los proyectos que describí anteriormente, al describir la propuesta o el proyecto. Ahora podemos pasar a la descripción ambiental. Bien. Para abordar una descripción de la situación ambiental preexistente, o lo que se denomina línea de base, hay que tener en cuenta cuáles son las características del proyecto y el medio donde se desarrolla. Para un caso como este, que es de urbanización, de propuesta de lotes, donde se va a prever un uso de suelo residencial en un contexto en donde ya existe un uso de suelo vigente, se seleccionan cuáles son los aspectos del ambiente o del medio donde se inserta a tener en cuenta o escribir. Por las características del proyecto y del área de influencia que vamos a analizar, los ítems a tener en cuenta son la calidad del aire, vientos, precipitaciones, suelos, la hidrología superficial y la hidrología subterránea, los usos actualmente implementados del agua, usos del suelo, como el paisaje y aspectos del patrimonio natural, áreas protegidas o áreas de sensibilidad ambiental. Y también, por último, aspectos socioeconómicos de esta área de influencia. Describiendo todos estos aspectos, se puede tener lo que se denomina línea de base o una fotografía de la situación del lugar previo a la materialización de la propuesta. Ahora podemos pasar a la que sigue. Acá, en esta diapositiva, yo intento resumir lo que sería como conclusiones o ítems más relevantes en cuanto a la situación ambiental preexistente y que son relevantes para después abordar el proceso de evaluación de impactos ambientales e identificación de impactos ambientales. El caso de Villa María no escapa a los problemas de contaminación ambientales que afectan a otras ciudades de similar tamaño. Los factores ambientales más comprometidos son el recurso hídrico superficial, representado por el río Tercero o Talamochita, el aire y el suelo, en el entorno del emplazamiento del vertedero de residuos sólidos urbanos de la localidad, que está bien al este, medio central al este. Y donde se ubica la planta de líquidos cloacales. Esos son los puntos más sensibles y el recurso hídrico superficial o el río de la Mochita como protagonista de los factores ambientales a resguardar y a tener en cuenta en el análisis de propuestas, tanto en toda la localidad de Villa María como en el área de influencia que definimos anteriormente. Otro ítem importante para Villa María es la gestión de residuos sólidos urbanos. Desde el año 2023 se encuentra habilitado el ex basural como centro de gestión de residuos para Villa María y Villa Nueva en conjunto.
El sitio ahora se dedica a la recuperación y la adecuada disposición final de residuos sólidos urbanos. La recolección diferenciada cubre solo el 50% de la ciudad. Eh, es recurrente la denuncia por parte de los ciudadanos de fallas en la recolección. La recolección diferenciada cumple el 50% de la ciudad y puntualmente en el caso de el sector del loteo AMA, la recolección diferenciada no lo abarca, digamos. O sea, es algo que está en proceso de mejora, digamos. Está la intención, está el proyecto, se ha comenzado, pero todavía tiene eh, temas a ajustar, digamos, y a mejorar, es mejorable. En relación al recurso hídrico superficial, que es lo que destaqué anteriormente como un ítem relevante dentro de los aspectos del ambiente a analizar y los impactos, tenemos que hay antecedentes de elevados niveles de contaminación cloacal en el río. Se ha tenido antecedentes también de colapso del colector mayor y de la planta de tratamiento de líquidos. Otra fuente de contaminación del río la representan industrias de la zona y de las localidades situadas aguas arriba. También los agroquímicos son un problema para el recurso hídrico superficial y el suelo de la localidad y su entorno. En relación a estas cuatro indicaciones, eh, analizando estudios y la normativa local y provincial, eh, se, se tiene en cuenta o se arriba a que existen políticas activas desde el municipio y la provincia para la recuperación de aspectos del ambiente afectados. Particularmente Villa María tiene lo que se denomina el Centro Municipal de Monitoreo Ambiental, a través del cual sistematizan información de extracción de muestras de agua del río Talamochita en puntos estratégicos. Por ejemplo, aguas abajo de la planta de líquidos cloacales, aguas arriba de Villa María, para poder, mediante la información, ir mejorando y estudiando, previendo las necesidades de mejorar la planta de líquidos cloacales, en qué condiciones están saliendo los vertidos de esta colectora que también va a abarcar al loteo AMA. Podemos pasar a la siguiente. También en relación a antecedentes y conclusiones, hay un estudio que es sobre implementación de objetivos de desarrollo sostenible que desarrolló la Municipalidad de Villa María. Y en relación a este antecedente, se tienen en cuenta aspectos que tienen que ver con el uso de suelo en el área de influencia, donde se va a instalar o desarrollar o consolidar este loteo. Y en relación general a Villa María y cómo aborda las temáticas y problemáticas ambientales. Este estudio antecedente detecta baja conciencia y nivel de compromiso de la población por el cuidado del ambiente, falta de coordinación entre las distintas áreas municipios relacionadas con la gestión integral de residuos sólidos urbanos y con actores públicos y privados. Detecta falencia en el control de servicios públicos, carencia de capacitación sobre temáticas ambientales del personal municipal a cargo del control, la legislación relacionada a la gestión ambiental está desactualizada, falta de integración del sistema local de gestión ambiental con la política ambiental provincial y nacional, carencia de manuales de procedimientos que posibilite a los funcionarios y ciudadanos disponer de una guía para implementar buenas prácticas relacionadas a gestión integral de residuos urbanos, falta de articulación y coordinación con ciudades cercanas para trabajar en conjunto la disposición de residuos,
necesidad de fomentar la movilidad sostenible e inclusiva, ya que la población prioriza el auto particular y el transporte público se muestra poco eficiente. Hay solo una línea de transporte público que llega cerca del Oteoama, pero eh, no al ingreso, por ejemplo. Eh, Respecto a las cuestiones sociales, dentro del mismo diagnóstico se detectó la necesidad de promover la inclusión social, urbana y cultural de los sectores vulnerables y barrios marginados. Se detectó la necesidad de coordinar esfuerzos entre actores del ecosistema emprendedor e innovador de la ciudad. Esto en general respecto de el seguimiento, digamos, de objetivos de desarrollo sostenibles desde el municipio. Ellos hicieron este diagnóstico para, en base a ello, desarrollar proyectos y gestiones tendentes a corregir lo que se ha detectado como negativo. A su vez, también hay otro antecedente que es muy interesante, referido a lo que es el uso del suelo y la convivencia de distintos usos del suelo, particularmente en el sector de emplazamiento del loteo. Este antecedente se llama o se refiere a la situación del periurbano de Villa María. Se llama Ruralidad Urbana en la ciudad de Villa María y es del año 2022. El sector urbano es de características rurales donde se planifica el Oteoama. Cumple un doble rol. Es decir, en el mismo sector, bastante acotado, entre la ruta 158 y la avenida Francisco García, conviven productores agrarios, forestales, establecimientos de recreación, paisaje, conectividad biológica y equilibrio ambiental. Y el otro rol que convive es el de proveedor de espacios para el crecimiento urbano de la ciudad. Es decir, está el loteo en una zona de expansión, pero que a su vez tiene un perfil ya rural, de espacios abiertos, de equilibrio ambiental, y donde hay productores de poca envergadura, agrarios. Podemos pasar a lo que sigue. Para ir cerrando lo que es la situación preexistente del lugar de emplazamiento del loteo, se extrae de este antecedente relacionado con la ruralidad de este sector urbano de Villa María, la necesidad de visibilizar tres cuestiones. Una, que el sector productivo colindante al área urbanizada de la ciudad, o sea, que ya existe un perfil productivo ahí. Riesgo inminente producto del avance ininterrumpido de nuevos loteos. El desplazamiento de las actividades vitales para la subsistencia urbana y la situación laboral de los trabajadores rurales, en su gran mayoría arrendatarios sin posibilidad de acceder a la propiedad de tierras para producir. Las políticas de descentralización municipal, a través de lo que se denominan municercas, son sedes de la municipalidad distribuidas en Villa María, para que acercar a los vecinos eh, eh, la institución, digamos, el municipio. Particularmente este sector, con ciertas características de rural, donde se emplaza el loteo de AMA, no está abarcado concretamente por ningún municerca, o ninguna de estas sedes. Entonces, se advierte que es necesario incorporar el periurbano a estas funciones o funcionalidades administrativas de los municerca. También se advierte como necesidad la de planificar los usos de suelo desde el respeto de las vocaciones y aptitudes territoriales, atendiendo a la dualidad campo-ciudad,
como una relación interdependiente necesaria para la subsistencia de las generaciones actuales y futuras. Proteger las actividades productivas que hacen a la economía mixta local ya existente en el lugar. Proveer de igualdad de oportunidades a los ciudadanos de todo el territorio. El modelo deseado que plantea la Municipalidad de Villa María y que se desprende de todos estos antecedentes es, tiende a la coexistencia de uso de suelo en el sector del loteo, coexistencia de lo rural y lo urbano, persiguiendo el balance entre estos dos aspectos sin predominio de uno sobre el otro. Podemos pasar a la que sigue. Bueno, habiendo ya desarrollado lo que es descriptivo del proyecto y descriptivo de la situación ambiental, sin la materialización del loteo de este cruce, surge el proceso de identificación de impactos. En primer lugar, es necesario decidir o definir temporalmente o qué aspectos se van a evaluar o indagar en la proyección de qué impactos pueden surgir. En ese sentido, se focaliza el estudio, el análisis en la etapa de operación. ¿Por qué? Porque la etapa constructiva es de escasa duración en relación a la de operación. El proceso de modificación del uso del suelo y consolidación del área como urbanización es a largo plazo. En cambio, la constructiva es corta y ya en la actualidad hay infraestructuras que ya han sido materializadas, como la red de agua, la red de cloacas, la red de electrificación. Entonces, es más significativo abordar la etapa de operación y consolidación urbana, instalación de las familias, que la constructiva en la infraestructura, que ya están avanzadas. En ese sentido es que se seleccionan y se puntualiza qué acciones de la propuesta, o sea, de lo que conlleva hacer un loteo, son las que se van a, a pensar en qué impacto genera. Estas acciones son la construcción de viviendas que se toma en dos aspectos la construcción de vivienda. Uno, al hecho que donde antes no había una edificación, es decir, estaba la tierra con su cobertura vegetal actual, luego sí habrá y ello implica una modificación de esa cobertura del suelo a través de la impermeabilización. El otro es el proceso constructivo en sí mismo, o sea, que implica que se estén construyendo viviendas, generación de polvo, ruido, camiones, circulación de vehículos pesados, maquinaria. Si bien se considera la etapa de operación, el proceso de consolidación del loteo y edificación de viviendas o ocupación de los lotes con vivienda es de velocidad incierta y en un plazo de al menos 10 años. Por eso se toma la construcción de viviendas como dentro de la etapa de operación. Después, la otra de las acciones son el cambio de uso de suelo, ocupación de la tierra para uso de suelo residencial, que ya no queda vacante para otro uso de suelo, circulación de vehículos y peatones, la movilidad urbana, demanda, operación y mantenimiento de servicios básicos en relación a que va a demandarse, se opera en una red o un servicio y va a requerirse el mantenimiento de ese servicio en relación a energía eléctrica, agua potable, la red de gas natural, la red de colectores de líquidos cloacales, la necesidad de recolección de residuos y después también la demanda, y operación y mantenimiento de servicios básicos que no implican infraestructuras de redes, como son la salud, garantizar salud y educación a la futura población del loteo, necesidades de comunicación y de seguridad urbana. También tenemos en cuenta la operación y mantenimiento del sistema de desagüe pluvial, tanto de los colectores a superficie libre o los enterrados y la laguna de aguas de lluvia prevista para el sector. Podemos pasar al que sigue.
una vez que se puntualizaron qué acciones son las que vamos a pensar en qué impactos generan, es que las incorporamos junto con la caracterización que hicimos de la situación ambiental preexistente en una metodología de evaluación de impactos. La metodología es descriptiva y de valoración. Se trata de la elaboración de matrices de doble entrada, en donde en vertical se distribuyen las acciones del proyecto, las que expliqué anteriormente, y en horizontal se desglosan los factores del ambiente. Las condiciones atmosféricas, atendiendo ruidos o material particulado en suspensión, el paisaje, aspectos socioeconómicos como la generación de empleo, son los que se tienen en cuenta para la valoración de impactos en cuanto a aspectos del ambiente. Entonces, una vez que tenemos organizado el cruce entre acciones y factores del ambiente, se definen y puntualizan qué impactos se esperan de esa interacción, por ejemplo, de la edificación de viviendas con la escorrentía superficial. ¿Qué va a pasar? Se va a generar más cantidad de agua en circulación y esa agua hay que gestionarla. Por eso es un impacto, un aumento de la escorrentía superficial. Este tipo de impactos identificados se desglosan en 8 matrices, en realidad 7, y la última es de resumen y resultados. En una primera matriz se establece lo que es el carácter del impacto. Eh, el carácter es si es positivo o se lo identifica como algo positivo o negativo. Después de intensidad, es decir, en función de la calidad ambiental preexistente y de las características del lugar y de la propuesta, es si esta intensidad se espera que va a ser alta, muy alta, mediana o baja. Después hay una matriz de extensión. En cada una de estas matrices se van estableciendo puntajes que son los que se describen en el cuadro que puse a la derecha, eh, para después integrarlos con una fórmula final de calificación ambiental. También se tiene en cuenta la duración, si el impacto va a permanecer por más de 10 años, si es reversible, si no es reversible, el riesgo de ocurrencia, si es muy probable, poco probable que ocurra ese impacto. No solamente es importante si, si, si es probable, digamos, sino en su carácter, sino también qué tan probable o no es su ocurrencia. Después, en la última matriz es donde se vuelca el resultado de la fórmula de calificación ambiental que presento en esta diapositiva, que la calificación ambiental resulta de una fórmula polinómica, digamos, que integra todas las matrices anteriores y todos los aspectos que se describen de cada impacto. La calificación, o sea, si es positivo o negativo, y de intensidad, de extensión, duración, desarrollo, reversibilidad, eso se hace un promedio y se lo multiplica por el riesgo de ocurrencia. Una vez que en esa última matriz se obtiene el valor de calificación ambiental para cada impacto, se los clasifica por rangos. Entre 6 y 10, si el resultado está entre 6 y 10, más allá de si es signo positivo o negativo, se considera que son impactos altos, entre 3 y 6 son impactos medios, y entre 1 y 3 son impactos bajos. Podemos pasar a la que sigue, donde ya voy exponiendo sobre los resultados, digamos, cómo quedaron la calificación de impactos. Una vez que tenemos la calificación de impactos, tanto negativos como positivos, y el rango, es posible elaborar conclusiones a través de diagramas con estos valores de calificación ambiental y ver qué acción o qué factor del ambiente está más expuesto o más vulnerable y qué acción es más impactante. Y a su vez, por ejemplo, en este diagrama de barras, se trata de la distribución de impactos entre positivos y negativos para cada acción. O sea, por ejemplo, una acción puede ser totalmente positiva o puede tener aspectos positivos y negativos. Por ejemplo,
lo que es la demanda de seguridad urbana, digamos, es positivo en relación a que existen instituciones que cubren esta necesidad en Villa María y en el sector, y como negativo es que va a ser necesario prever eh, a una mayor población y, y en el sentido que está disperso, o sea que es al norte, donde actualmente no está muy consolidado lo que es el desarrollo urbano, son sectores muy abiertos, entonces tiene sus aspectos negativos y positivos, por darme eso es lo que se trabaja en este gráfico. Para cada acción, cuánto de positivo, cuánto de negativo se pudo identificar. Podemos pasar al que sigue. Este es un resumen por separado de impactos positivos e impactos negativos para ver cuáles son las acciones que concentran más impactos positivos y cuáles las que concentran impacto negativo y a su vez también las que son más leves. Esto todo sale del valor de calificación ambiental en su valor absoluto y separando impactos negativos y positivos. Por ejemplo, en general, vemos que es altamente positivo la disponibilidad y la accesibilidad o factibilidad de acceder a una red de gas natural, porque es un servicio que los municipios no siempre están cubiertos y la distribución de gas de red es más segura y económica que el gas envasado. En relación al uso del suelo es muy positivo, ya que está dentro de lo que es el baricentro de la zona o el área de influencia, más cerca del área en proceso de expansión urbana que de lo más puramente rural dentro de esta zona que se describe como de uso mixto entre rural y urbano. Eso es lo que se muestra en estos dos gráficos de distribución. ¿Cuáles son las acciones que tienden a concentrar lo negativo y cuál es la que concentra más lo positivo? En general, lo positivo siempre se distribuye en casos como estos, y es lo que nos muestra este gráfico, el de la derecha, en los aspectos socioeconómicos. Podemos pasar a lo que sigue. Por último, y a modo de cierre, también es importante tener en cuenta una distribución de la valoración de los impactos. En este caso se nota que es muy balanceado, llegamos a un resultado donde tenemos 49% valoración negativa y 51% valoración positiva. Este análisis no implica que no es elegible el proyecto o que amerite modificaciones en cuanto a la propuesta, pero sí se utiliza este balance para desarrollar el plan de gestión ambiental y redactar las medidas de mitigación a implementar para la etapa de operación del loteo una vez que entre en marcha o en proceso de consolidación, de ocupación, de venta de lotes. Entonces, se advierte una distribución o pesos balanceados entre impactos positivos y negativos. En la matriz 8, que es la de resultados, se advierte que los impactos positivos son en general entre medios y altos y se concentran en torno del medio socioeconómico y el medio perceptual. Los impactos negativos se concentran en torno del medio físico, siendo una de las acciones más impactantes el consumo y disponibilidad de agua potable, desde las fuentes actualmente en explotación. En el medio socioeconómico, la seguridad urbana es una variable crítica que depende en gran medida de las políticas en la temática del gobierno local, pudiendo complementarse con sistemas de monitoreo o vigilancia en el mismo barrio. A partir de este análisis se elaboran conclusiones y recomendaciones finales, que son las que separé y resumí a continuación. Los estudios básicos y proyectos y previsiones desarrollados para el loteo hacen que los impactos negativos sean reversibles y mitigables, o mitigables. La consolidación del loteo no implica desmonte
ni desplazamiento de flora o fauna diversa, sino que se ubica en un sector de Villa María clasificado como suelo periurbano en el límite de expansión hacia áreas de urbanización programada en coexistencia con usos de economías mixtas. El crecimiento sin línea de base y planificación unidireccional de crecimiento habitacional con consecuente pérdida de las economías mixtas locales es un problema detectado por los estudios antecedentes. Por lo tanto, la propuesta, si bien la aprobación del Estado municipal refuerza la situación planteada, es decir, que desplaza a lo que sería un uso más prioritario hacia lo rural. Pero como atenuante, digamos, se tiene el tipo de viviendas previstos, que el desarrollo está orientado por parte de la asociación mutual a viviendas sociales. Depende de la dirección del municipio la accesibilidad a servicios de salud y educativos, como equipamiento urbano y transporte público. Eh, la distancia a los sectores más desarrollados de Villa María no es crítico, pero queda en manos del municipio garantizar esa accesibilidad. Podemos pasar a la que sigue. Dentro de los requerimientos de análisis y de planteo de propuestas ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible, es obligatorio determinar el nivel de complejidad ambiental de la propuesta. Para el caso del loteo, el nivel de complejidad ambiental se calculó en 6. Esta determinación tiene el visto bueno o visado de ASECOR. Entonces, se concluye que para este valor no es necesario la contratación de seguros ambientales. Podemos pasar al que sigue. Una vez finalizado el proceso de evaluación de impacto ambiental, identificación, valoración y resumen de resultados, es que se puede armar el plan de gestión ambiental comprendido o nutrido de medidas de mitigación. El plan de gestión ambiental es una guía para la implementación de medidas propuestas frente a la ejecución de obras y su posterior funcionamiento, apuntando a la protección y preservación del ambiente. Luego se incluyen medidas de mitigación correspondientes a la etapa operativa del proyecto, es decir, considerando el proceso de ocupación del nuevo fraccionamiento, principalmente dado que será más extensa y permanente si se compara con el tiempo de la ejecución de obras de infraestructura. Podemos pasar al que sigue, donde explico más lo que lo que respecta a los contenidos de las medidas de mitigación. Las medidas preventivas o correctivas durante la ejecución de obras de infraestructura y su mantenimiento de reparaciones son un tipo de medidas de mitigación, digamos, que ya tuvieron que ser previstas al momento de ejecutar las redes de agua, cloacas, electrificación, etc. Después tenemos otra serie de medidas que son las preventivas y correctivas durante la operación del loteo, que es donde hacemos foco y mayor descripción porque es lo que tenemos por delante. Las medidas propuestas tienen por finalidad minimizar los impactos identificados como negativos en las matrices presentadas y relativas a las siguientes acciones. ¿Qué acciones son las que vamos a atender con las medidas? O sea, ¿para qué acciones listamos y describimos medidas a tener en cuenta y que se deben cumplir? Tenemos medidas en relación a la construcción particular de viviendas unifamiliares, como por ejemplo horarios en los que se pueden hacer ruidos por demoliciones o por excavaciones, eh, la disposición de materiales de construcción, no interrumpir las veredas, la movilidad de vehículos pesados, eh, la necesidad de que haya un cartel de obra indicando que ahí se está construyendo. La municipalidad puede determinar la necesidad de cercos de obra cuando se están edificando las viviendas. Se debe cumplimentar todo lo que respecta a ordenanzas urbanas de la municipalidad específica para lo que implica una construcción de vivienda en Villa María.
el cambio de uso del suelo, ocupación por uso del suelo residencial, la operación y mantenimiento de la red colectora de líquidos cloacales, red de agua, red de electrificación, alumbrado público y la red de gas natural. O sea que tiene que darse avisos, si va a haber cortes de calle, prever vías de circulación alternativas, por ejemplo. Esos son el tipo de medidas que se han redactado para estas temáticas. También se tiene en cuenta la gestión de residuos sólidos urbanos, que se debe respetar los horarios para sacar a la vía pública los residuos, previendo la recolección, los horarios y días de recolección del servicio por parte de la municipalidad, operación de sistemas de desagües pluviales, mantenimiento de la laguna de aguas pluviales, demanda de servicios de seguridad y salud y educación. Esos son los aspectos que tienen en cuenta las medidas de mitigación. Podemos pasar al que sigue. No, este es el último, porque cierra todas las medidas de mitigación. Perfecto. Está finalizada la presentación de esa manera. No sé si hay algo más que quieras agregar o para que nosotros dejemos asentado en el acta. No, particularmente nada, digamos. No. Bueno, perfecto. Entonces te vamos a pedir un minuto para poder terminar de confeccionar el acta y proceder a la lectura. Gracias. Bien, bueno, perfecto. Vamos a proceder a la lectura del acta. ¿Bien? Acta Audiencia Pública Ambiental Digital Loteo AMA. En la ciudad de Córdoba, siendo las 10 horas del día 18 de diciembre de 2025, se da inicio a la audiencia pública ambiental digital convocada por la Secretaría de Desarrollo Sostenible, dependiente del Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la provincia de Córdoba.
a los fines del tratamiento del estudio de impacto ambiental correspondiente al proyecto Loteo AMA, expediente número 0918-035-404 del año 2025, a través de plataforma Zoom. Se encuentran presentes, además del personal de la Secretaría, por la parte proponente, como consultora ambiental, la ingeniera civil Viviana Brown. Preside el acto la abogada María Eugenia Ciachi, jefa del área legal y audiencias públicas, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, quien luego de la presentación de rigor le da la palabra a la consultora ambiental, quien comienza con la presentación correspondiente con un resumen de las características del proyecto. Toma la palabra la consultora, expone sobre la ubicación, datos de la parte proponente y de los profesionales intervinientes. En cuanto a la ubicación, indica que se encuentra en el Departamento General San Martín, en la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba. La propuesta consiste en una unión y subdivisión de lotes en 3 parcelas urbanas. Se dispondrá de un total de 10 hectáreas y 1.727 metros cuadrados. En cuanto al área de influencia del proyecto, se focaliza como entorno de localización y superficie de la parcela sujeta a subdivisión. Luego, de manera puntual, se considera el sector norte entre el Boulevard Vélez Arfiel y la Ruta Nacional 158. En filmina número 2 se muestra imagen del plano de dicha ubicación. En la filmina número 3 se visualiza planimetría del proyecto con los detalles de las superficies, como mencionó anteriormente, de 10 hectáreas y 1.727 metros cuadrados, superficie total destinada a lotes de 7 hectáreas y 1.615,24 metros cuadrados, y la destinada a calles de 3 hectáreas y 111,76 metros cuadrados. Serán 225 nuevas parcelas de entre 258,8 metros cuadrados y 359,15 metros cuadrados, con destino residencial. Espacios verdes de 4.142,72 metros cuadrados y espacio comunitario de 4.435,96 metros cuadrados. Los proyectos asociados a la propuesta son necesarios para la prestación de los servicios mínimos a los lotes. Los mismos son red de distribución para abastecimiento de agua potable, gestión de fluentes cloacales, red colectora de líquidos cloacales, provisión de energía eléctrica para la electrificación de viviendas futuras y para el aluvial, manejo de escorrentías superficiales, arbolado público en veredas y parquización de los espacios verdes, además del proyecto de red de distribución de gas natural. Seguidamente detalla cada uno de los servicios y qué entidad los otorgó. Todo ello lo plasma desde la filmina número 6 a la filmina número 11. En cuanto al plan de forestación, detalla que cumple con lo solicitado por el área de bosque nativo de la provincia de Córdoba, donde solicitan la plantación de al menos 180 árboles nativos dentro del predio. El trabajo fue realizado por el ingeniero forestal Ignacio Ibarra. Como especies menciona mato, manzano de campo, cinacina, lagaña de perro y sen de campo. En la filmina número 10 se proyectan las imágenes de dichas especies. Seguidamente pasa a exponer sobre la situación ambiental preexistente o lo que se denomina línea de base. Se tiene en cuenta las características del proyecto y el medio donde se desarrolla, lo que permite la elaboración de un diagnóstico de la situación actual, sin el proyecto. Como aspectos a analizar, contempla la calidad del aire, vientos, precipitación, suelos, hidrología superficial, hidrología subterránea, usos del agua, uso del suelo, paisaje, patrimonio natural y áreas protegidas, áreas de sensibilidad ambiental y aspectos socioeconómicos. Seguidamente expone que el caso de Villa María no escapa de los problemas de contaminación o ambientales que afectan a otras ciudades de similar tamaño. Los factores ambientales más comprometidos son el recurso hídrico superficial, aire y suelo, en el entorno del emplazamiento, del vertedero de residuos sólidos urbanos de la localidad y de la planta de líquidos cloacales. En cuanto a los RSU, desde el año 2023 se encuentra habilitado el ex basural como centro de gestión de residuos para Villa María y Villanueva.
Respecto al recurso hídrico superficial, los antecedentes de elevados niveles de contaminación cloacal del río Calamuchita. Detalla las causas de esa contaminación y además indica que existen políticas activas desde el municipio y provincia para la recuperación de los aspectos ambientales afectados, con normativa específica y un centro municipal de monitoreo ambiental. En cuanto al estudio de antecedente, detalla que hay una baja conciencia y nivel de compromiso de la población en cuanto al cuidado del ambiente, hay una falta de coordinación entre las distintas áreas del municipio relacionadas con la GIRSU y con los actores públicos y privados. Falencias en el control de los servicios públicos, carencia en la capacitación sobre temáticas ambientales, legislación relacionada a la gestión ambiental desactualizada, falta de integración del sistema de gestión ambiental con la política ambiental provincial y nacional, carencias de manuales de procedimientos que posibiliten a los funcionarios y a los ciudadanos disponer de una guía que permite implementar y medir las buenas prácticas, entre otras falencias. Seguidamente expone sobre la identificación de los impactos. En la etapa de operación, etapa constructiva es de escasa duración en relación a la de operación. El proyecto de modificación de uso del suelo y consolidación del área como urbanización es a largo plazo. Las acciones o las actividades propias de la consolidación de la urbanización, construcción de vivienda, cambio de uso de suelo, circulación de vehículos y peatones, demanda, operación y mantenimiento de servicios básicos, demanda, operación y mantenimiento de servicios de comunicación, demanda de seguridad urbana, operación y mantenimiento del sistema de desagüe pluvial. En cuanto a la evaluación de los impactos, la metodología es de matriz de doble impacto. Se muestran las acciones y los factores del ambiente para determinar qué impactos se espera de esa interacción. Se desglosan las siguientes matrices: la matriz de carácter, de intensidad, de extensión, de duración, de desarrollo, de reversibilidad, matriz de riesgo de ocurrencia y matriz resumen de los resultados. En la filmina número 17 se proyecta la fórmula y una tabla con los resultados obtenidos en la evaluación de impacto. En la filmina número 18 se visualiza un gráfico de la distribución de los impactos positivos y los negativos de cada acción. En verde se muestran los impactos positivos y en rojo los negativos. En la filmina número 19 se observa otra tabla de resultados con los porcentajes de los impactos, tanto positivos como negativos. En cuanto a los resultados, los impactos positivos son en general medios a altos y se concentran en torno al medio socioeconómico y al medio perceptual. Los impactos negativos se concentran en torno al medio físico, siendo una de las acciones más impactadas el consumo y disponibilidad de agua potable desde las fuentes actualmente en explotación. En el medio socioeconómico, la seguridad urbana es una variable crítica que depende en gran medida de las políticas en la temática del gobierno local, pudiendo complementarse con sistemas de monitoreo o vigilancias en el mismo barrio. En cuanto a las conclusiones y las recomendaciones, los estudios básicos proyectados y previsiones desarrolladas para el loteo hacen que los impactos negativos sean reversibles o también mitigables. La consolidación del loteo no implica desmontes ni desplazamiento de flora y fauna, sino que se ubica en un sector de Villa María clasificado como suelo periurbano. El crecimiento sin línea de base y la planificación al crecimiento habitacional es consecuencia de la pérdida de economías mixtas locales, un problema detectado por los estudios de antecedentes, por lo que la propuesta, si bien tiene aprobación del Estado municipal, refuerza esta situación planteada. Es atenuante el destino de la vivienda social. Depende de la dirección del municipio, la accesibilidad a servicios de salud y educativos, como el equipamiento urbano y el transporte público. En cuanto a la determinación del nivel de complejidad ambiental, el valor dio 6 puntos, por lo que no va a corresponder la contratación de un seguro ambiental. Por último, expone sobre el plan de gestión ambiental y las medidas de mitigación. El plan de gestión ambiental es una guía para la implementación de medidas propuestas frente a la ejecución de las obras y su posterior funcionamiento, apuntando a la protección y la preservación del ambiente. En cuanto a las medidas preventivas y correctivas durante la operación del loteo, indica que
identificaron como negativos en las matrices presentadas y relativas a las siguientes acciones: la construcción de viviendas particulares unifamiliares, el cambio de uso de suelo, ocupación de uso de suelo residencial, operación y mantenimiento de red colectora de líquidos cloacales, red de agua, red de electrificación y alumbrado público, red de gas natural, gestión de residuos sólidos urbanos, operación de sistemas de desagües pluviales y demanda de servicios de seguridad, salud y educación. De esa forma concluye con la ponencia. Finalizada la presentación, retoma la palabra la presidenta de la audiencia, hace referencia a que no se registraron inscritos como oradores ni asistentes. Luego de ello, tras un breve intervalo, se procede a dar lectura del acta. En esta oportunidad no nos pudo acompañar la señora Analia Rosa, quien está a cargo de la interpretación en lengua de señas, pero luego el video será incorporado con posterioridad. ¿Hay algo que quiera modificar o agregar en el acta, Viviana? Solamente unas palabritas que por ahí no sé si pueden ocurrir en una mala interpretación, digamos. Donde dice la parte que describe las matrices en la redacción, al inicio, donde dice que el método de evaluación es por matrices y dice de doble, en vez de decir matriz o cuadro de doble entrada, dice de doble impacto. Ahí lo vamos a verificar. Bien. Sí. ¿Así decía la presentación? Listo, está modificado lo que nos sugiere. Ya está puesto como usted indica. ¿Hay algo más que quiera? De todas maneras, también le aclaramos que usted en la exposición dijo 127 metros cuadrados, se dispondrá en un total de 10 hectáreas de 127 metros cuadrados, lo cual interpretamos que es 1.727 metros cuadrados porque más abajo en la presentación también lo decía. ¿Eso está bien? Perfecto. Perfecto. Era como que nos había quedado pendiente eso de corroborar. ¿Hay algo más que quiera modificar, Viviana? No. Perfecto. Bueno, entonces le di el acta y no existiendo objeciones, siendo las 11:18, se da por concluido el acto público, haciendo presente que el acta se entiende suscrita por todos los participantes de la misma. Muchísimas gracias por participar y que tengan un muy lindo día. Gracias. Bueno, gracias a ustedes.